Bueno, buenas noches. Gracias, Marcelo, por la invitación para hablar sobre este tema, que es un tema muy complejo. Solamente algunas palabras previas. Creo que el comité científico debería mejorar un poco en el sentido de ver los trabajos que se presentan. Al doctor Bueno, nada más decirle que cuando habla uno de efectividad, tiene que tener un grupo comparativo. No puede presentar una serie de casos y diciendo que está buscando efectividad en un tratamiento. Solamente eso. Entonces, entrando al tema, ¿por qué estamos todos aquí? Bueno, de los que hacemos cirujanos de cadera, porque en algún momento de nuestra vida como cirujanos de cadera vamos a estar enfrentados a una luxación de cadera. Y no hay cosa más molesta, tanto para el cirujano como para el paciente, que se luxa la cadera, porque eso es, al paciente sobre todo le da la impresión de que la cirugía ha sido mala, se está mal hecha. Y el cirujano siente definitivamente frustración frente a un evento que quizás no necesariamente es porque la cirugía está mal hecha, sino que hay otros factores que pueden condicionar que una prótesis que esté en buena posición se salga. Entonces ya con todo lo que hemos escuchado hemos visto que es un tema multifactorial, y al ser un tema multifactorial hay algunos factores que incluso tampoco podemos conocerlos, pero que influyen en determinados pacientes para que la prótesis se luxe. Entonces no queda duda que la luxación, a pesar de todos los avances y todos los tipos de prótesis y mejoras en todos los países desarrollados, sigue siendo un problema. Y en el registro británico ocupa el segundo lugar de revisión. Pero esto es una estadística en la que se ha mezclado todo. Se han mezclado pacientes que tienen luxaciones tardías con pacientes que tienen luxaciones tempranas. Pero si vemos solamente pacientes con luxaciones tempranas, este es el registro americano, vemos que la luxación se la lleva de encuentro a toditas como la causa número 1 de revisión en pacientes a los 3 meses. O sea que sí es una causa del 24% de las revisiones en el registro americano son debidas a inestabilidad. O sea que es un problema actual y de mucha trascendencia. Entonces solamente quiero decirles algunas perspectivas históricas, porque es importante conocer qué avances se han hecho para tratar de evitar que la cadera se siga luxando. Definitivamente, antiguamente la tasa de luxaciones era mayor de lo que se ve ahora. Los diámetros de cabeza que se utilizaban antes eran pequeños, de 22 milímetros. Tenía muy pocas variaciones la prótesis para poder hacer offset estándar o offset extendido. Generalmente las copas eran cementadas. Y había mucha popularidad con el abordaje transfrontérico, que definitivamente le crea inestabilidad a la cadera. Ya con el avance han cambiado todas estas estrategias quirúrgicas. Entonces, en cuanto a las cabezas modulares, habló un poco Marcelo que en Uruguay se usa todavía los vástago monoblock, pero definitivamente con un vástago monoblock la longitud de la pierna va a determinar, fundamentalmente va a estar determinada por la posición del vástago y la copa. Y las cabezas modulares nos permiten a nosotros hacer una sintonía fina, un ajuste fino y preciso intraoperatoriamente. O sea que definitivamente ese sí ha sido un avance, el cambiar de prótesis monoblock a prótesis con cabeza modular. Y esto fundamentalmente nos hace optimizar la tensión de los tejidos blandos. O sea que eso sí es importante, ese avance. El offset, desgraciadamente aquí en nuestro país, las casas, creo que trae una variedad de prótesis primaria con offset extendido para poder nosotros recrear la cadera nativa del paciente, pero después todas las casas nos traen solamente un offset estándar. Entonces tenemos muy poca forma de poder variar nuestras características del centro de rotación. Entonces, si nosotros no tenemos variedades de offsets, es difícil que podamos recrear la tensión de los tejidos blandos. Tenemos que hacer algunos otros artificios para poder hacer que esa cadera quede un poco tensa, como debiera ser. Quizás alargarle un poquito el cuello y modificar la altura del vástago para poder hacer que los tejidos blandos estén tensos. Entonces, los vástagos actuales deberían tener las opciones de offset estándar y un offset extendido. El diámetro de la cabeza ya se ha hablado. Definitivamente, Charlet usaba una cabeza 22.3 milímetros. En los 80 y los 90 ya comienzan a usarse prótesis con cabeza ya 28 y 32, y actualmente la mayoría están entre 32 y 36. Y es importante, ¿por qué? Porque la cabeza, al ser de mayor diámetro, incrementa esta distancia de salto
que es la distancia que permite el rango de movimiento de la cadera hasta antes de que se luxe. Entonces nos da cierta estabilidad. Y también incrementa el ratio o la relación entre la cabeza y el cuello. Y esto permite un rango de movimiento libre de impacto antes de que la cadera pueda luxarse. Pero el usar cabezas grandes requiere que tengamos polietilenos altamente entrecruzados. Y algunas casas acá no lo ofrecen. Entonces, definitivamente el impacto del incremento de la cabeza, del diámetro de la cabeza sobre la estabilidad, sí se ha demostrado que una cabeza de mayor diámetro da mayor estabilidad. Primero, porque nos permite mayor rango de movimiento, y segundo, que aumenta la distancia de salto. Y hay varios estudios en la literatura que se han hecho, estudios de cohortes, donde se ha verificado que esto sí, definitivamente, produce cierta estabilidad. Acá hay un estudio igual comparativo, donde el incremento de la cabeza femoral incrementa la estabilidad, pero tampoco es que sea la panacea, porque ya les he dicho que el problema de la inestabilidad es un problema multifactorial. ¿Qué pasa con la orientación acetabular? Ya se mencionó, Levinek establece su zona segura, tanto de antededucción como de abducción en el acetábulo. Pero actualmente esa zona de seguridad es un tema de debate, porque definitivamente en el estudio que realizaron en la Clínica Mayo, se vio que más o menos el 60% de los pacientes que se lo usaban estaban los componentes dentro de la zona de seguridad. Y eso simplemente nos dice que el problema es multifactorial. Y esta es la controversia, este estudio de la Clínica Mayo, justamente donde se ve que el 58% de las copas que se lo usaron estaban dentro de la zona de seguridad. O sea que no es tan segura esa zona de seguridad, y habrá que replantearse realmente cuáles son los parámetros de acuerdo a las características de cada paciente. Eso es el problema. El problema de nosotros es que no debemos tratar a todos los pacientes de una sola forma, sino que debemos de tratar de ver las características de cada paciente para poder establecer los parámetros dentro de los cuales tenemos que jugar. Entonces, en cuanto a la zona de conclusión, de la zona de seguridad, ¿cuáles son las conclusiones? La zona de seguridad es individual y está aún por definirse. O sea que actualmente no hay una zona de seguridad definida. Es importante porque esta zona de seguridad va a depender del abordaje quirúrgico. La zona de seguridad de un abordaje posterior es igual a un abordaje lateral o un abordaje anterior. Yo creo que no, va a variar, porque la visión que uno tiene cuando hace una cadera por vía posterior o por vía lateral o por vía anterior es muy diferente. Entonces la zona de seguridad va a variar. Y el tema que ya se me mencionó, la columna lumbar, ese es un tema muy importante porque la movilidad de la pelvis hace que se modifique la zona de seguridad en la cual yo tengo que colocar mi componente acetabular. Yo no sé si acá todavía los traumatólogos que hacemos cadera estamos evaluando la columna lumbar, estamos viendo la relación espino-pélvica y estamos haciendo nuestra zona de seguridad específica para cada paciente de acuerdo a su movilidad de pelvis. Todavía yo no lo estoy haciendo porque es un tema que todavía queda pendiente y deberíamos comenzar a hacerlo. En cuanto a la reparación de los tejidos blandos, no hay duda que en el abordaje posterior, que siempre ha tenido una mayor tasa de luxaciones, la reparación de las partes blandas definitivamente sí ha ayudado a que la tasa de luxaciones disminuya en el abordaje posterior. Ahí no hay ninguna duda. Y eso ya está demostrado en múltiples estudios, en metaanálisis, en revisiones sistemáticas, se ha demostrado que la reparación de tejidos blandos en la pared, en la parte posterior, tiene que ser un factor que tiene que realizarse. Y en cuanto a la comparación de los diferentes abordajes y la relación a la luxación, definitivamente el abordaje posterior es el abordaje que más frecuentemente se usa en los Estados Unidos, aproximadamente 75%. En el Perú no sabemos si es el más frecuente, pero lo que sí sabemos es que en el Hospital Almenara, como lo mencionó el doctor, es el abordaje que casi en su mayoría se realiza. Y es un abordaje que tiene sus ventajas, porque es un abordaje fácil, es un abordaje extensible, y el traumatismo que se produce a nivel del aparato abductor es mínimo. Pero tiene sus desventajas, como hemos dicho, la tasa de luxación es un poco más alta, y la mayoría de reportes hablan que la luxación está entre el 1 y el 3% en el reemplazo primario. El abordaje lateral está disminuyendo su frecuencia de utilización en Estados Unidos, actualmente más o menos el 10%. En el Perú no sabemos cómo está el abordaje lateral, pero lo que sí sabemos es que en el Hospital Sabogal el 100% hacemos abordaje lateral. Y algunas dificultades o desventajas con este abordaje que se mencionan es que la recuperación es un poco más lenta porque sí se daña el aparato abductor y hay una mayor incidencia de claudicación, pero en general tiene una menor tasa de luxaciones que el abordaje posterior.
Y en el abordaje anterior, en el anterior estricto, que no lo realizamos acá en el Perú, no sé si alguien lo hará todavía, pero en Estados Unidos sí este abordaje está incrementando en popularidad, y en el abordaje y el del hospital Revalletti, no sé si el doctor Ibáñez me corregirá, pero hacen abordaje anterolateral todavía, creo, el de Watson Jones, que es el que más frecuente hacen. O sea que entre las tres redes del Seguro Social nos hemos dividido los tres tipos de abordaje. Y este abordaje sí tiene sus ventajas también, pero también tiene desventajas, como es una mayor tasa de complicaciones en cuanto a fracturas de fémur, porque es un poco más difícil exponer el fémur en este abordaje. Entonces ya tenemos acá este metaanálisis, donde se ve definitivamente que el abordaje anterior tiene menor tasa de luxaciones. Acá hay otros estudios, son diferentes estudios, donde se ve que esto sí es algo que ya se ha demostrado. Entonces, aparentemente podemos decir que el abordaje lateral se luxan menos que el abordaje anterior y el anterior menos que posterior. Y los abordajes mínimamente invasivos hay cierta tendencia a presentar complicaciones por la dificultad que uno tiene para posicionar bien los componentes. Entonces, en cuanto a la evaluación de un paciente con inestabilidad o con luxación de cadera, hay factores que están relacionados al paciente. Algunos de estos factores relacionados pueden ser modificables y otros no lo son. No podemos modificar el sexo, la edad, las patologías previas o los desórdenes neuromusculares, pero yo pienso que un tema que sí debemos tratar es la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para la inestabilidad que ya está demostrado. Particularmente yo actualmente no estoy operando pacientes obesas, les estoy haciendo que vayan donde el endocrinólogo y primero que bajen de peso, por lo menos un índice de masa corporal menos de 30 y recién los opero. Porque no solamente se van a luxar, sino que el riesgo de infección es mayor. Entonces no tenemos por qué correr el riesgo de las pacientes obesas, a menos que sea una fractura, y a ni modo tenemos que operar. Pero pacientes con patología degenerativa tienen que bajar de peso. Yo ya no estoy tratando de operar pacientes obesas. En cuanto a factores relacionados al procedimiento, hemos visto el abordaje quirúrgico, la posición inadecuada de implantes, abordajes mini-ope, cirujanos de bajo volumen, eso también está demostrado, inadecuada restauración del centro de rotación, y algunos de estos factores son modificables y otros no. Pero de lo que sí tenemos que estar seguros nosotros al momento de salir de la sala de operaciones es que nuestros componentes están en la posición adecuada para ese paciente que hemos operado. Eso sí, no tiene que haber falla ahí. Entonces la evaluación ya también ha mencionado, la evaluación es muy simple para una luxación aguda. Yo me estoy refiriendo específicamente para la luxación temprana. No voy a hablar casi nada de la luxación tardía, que es un tema totalmente diferente, donde los componentes están desgastados y eso es otro tema para tratar. Acá estoy tratando efectivamente solamente la luxación temprana, la que se da antes de los 3 meses. Entonces, con una radiografía simple uno va a ver, va a evaluar la luxación, la dirección de la luxación. La tomografía nos va a ayudar en algunos casos para ya poder hacer una evaluación mucho más precisa de los componentes, tanto acetabular como femoral. Y como ya se clasifica en temprana o tardía. Ambas con diferentes factores etiológicos y manejos totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo manejamos la inestabilidad temprana? Se maneja de manera cerrada, y si hacemos reducción abierta, podemos hacer una revisión que yo le llamo light, o una revisión más complicado, heavy. ¿Ya? Entonces, eso es uno que tiene que tener en mente. ¿Y cuándo hago yo una reducción cerrada? Les voy a poner 3 escenarios clínicos de pacientes de mi servicio. Paciente con inestabilidad temprana, con componentes bien posicionados, y pacientes sin factores de riesgo. Entonces, este es un paciente varón, 70 años, sin ningún factor previo, sin cirugías previas, con una artrosis primaria, no es una artrosis debido a alguna patología especial. El paciente se ingresa a sala, se le hace una prótesis, y el paciente, en el momento de la cirugía, al día siguiente se le toma la radiografía de control y la prótesis está luxada. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, este paciente, el manejo simplemente es hacer una reducción cerrada. ¿Por qué? Y tiene que ser el cirujano que ha operado el que hace la reducción. Yo no estoy de acuerdo en que el paciente, si un paciente viene por emergencia, lo atienda otro cirujano. El que tiene que hacerse cargo de su complicación es el cirujano. Entonces, si está en residente, averiguar quién es su médico tratante, llamarlo, y el que tiene que hacer la reducción es el médico que lo operó, porque él sabe en qué posición dejó la cadera. Entonces acá simplemente el paciente ingresa a sala, al día siguiente tampoco es una emergencia, el paciente está con un poco de dolor, sí, se le pone un analgésico. Y acá buscando
en retrospectiva, ¿qué pudo haber pasado con este paciente? Definitivamente es importante la parte blanda, los tejidos miofaciales, en el periodo postoperatorio inmediato, depende de la anestesia que se ponga al paciente. El paciente recibió educación preoperatoria, ese es un factor muy importante. Los pacientes tienen que recibir educación preoperatoria para saber qué movimientos deben hacer y qué no. Y aquí en este paciente se conversó con él y efectivamente los pacientes o el personal que lo llevó a rayos X y después que lo llevó a su cama no tuvieron el cuidado adecuado. El paciente, en el momento que es trasladado a la cama, aparentemente no había mucho personal en ese momento, hicieron una maniobra brusca y el paciente sintió que la prótesis salió de su sitio. Entonces el paciente se hizo una reducción cerrada de SOP, el paciente ya tiene 3 semanas de evolución, no tiene dolor y aparentemente está adecuadamente reducida su luxación. Luego de eso, es importante educar al paciente. Se puede utilizar ortesis, pero yo creo que lo más importante es educar al paciente sobre cuáles son las posiciones que tiene que adoptar para evitar que la luxación se vuelva a presentar. Entonces, en este tipo de pacientes, sin factores de riesgo, que presentan una luxación aguda por un factor fundamentalmente de tejidos blandos o por una maniobra que no estaba indicada, la tasa de éxito es alta del tratamiento conservador, más o menos 87%. No presenta recidiva. Segundo escenario, paciente con inestabilidad temprana, con componentes bien posicionados, con o sin factores de riesgo. Entonces, este es un paciente varón con una osteoporosis primaria que lo operaron de la prótesis en otro hospital. Yo al paciente lo veo. Este paciente me refiere que se luxó más o menos al mes de operado y en el hospital donde lo operaron no le hicieron la reducción cerrada y lo dejaron al paciente más o menos por el espacio de 1 año. Entonces, yo lo vi, al paciente claudicaba, tenía dolor. Entonces, en este tipo de pacientes uno pues ya no va a pensar hacer una reducción cerrada, pero sí hay que hacer una evaluación adecuada porque radiográficamente uno puede encontrar algunas alteraciones en la posición de los componentes y se podría hacer una revisión live, o sea, no tratar de sacar componentes que en este paciente están bien fijos, sobre todo el componente acetabular. Entonces hay que buscar cuál fue la causa de esta luxación temprana. Entonces este paciente se evaluó tomográficamente y concluimos primero que lo que nos llamó la atención que a este paciente le pusieron el cuello más largo de esta prótesis Zimmer y seguro que intraoperatoriamente el cirujano trató de buscar estabilidad dándole mayor longitud a la cadera. Entonces cuando yo le hago la revisión a este paciente lo que encontré fue primero que había un componente, un liner acetabular con una ceja. A mí no me gusta usar los liners que tienen su ceja antiluxante, que hacía impacto, hacía impinch en el paciente muy pronto, porque al tratar de buscarle mayor longitud, el cuello impactaba contra el liner, y lo único que hice en este paciente es le cambié el liner, le puse un liner neutro, y le bajé la cabeza a donde debería estar realmente, una cabeza 0. Y el paciente, acá haciendo la evaluación preoperatoria, se veía esas alteraciones que le digo, y se pudo reducir, y el paciente ya tiene 6 meses de evolución y no se ha vuelto a luxar, sin hacer ningún recambio de componentes. Ya. Y en el tercer escenario, esta sí es una toplastia de revisión con componentes inestables. Cuando uno tiene una paciente que se luxa pronto, antes de los 3 meses, y evidentemente los componentes están mal posicionados, pues hay que hacer una revisión completa. Hay que cambiar el componente que está mal posicionado y lograr estabilidad. Entonces, este es una paciente que tenía varios factores de riesgo, era una paciente de sexo femenino, que ya sabemos que el sexo femenino es un factor de riesgo, tenía patologías previas, tenía una displasia acetabular y tenía cirugías previas. Esta paciente la habían operado en la infancia. Entonces ya con todo eso uno se sabía que esta cirugía iba a ser compleja y que la posibilidad de que se luxara era pues un poco más alta de lo normal. Entonces, esta paciente ingresa a sala, se le hace el reemplazo, aparentemente se logró estabilidad en ese momento en el acetábulo, se hace una osteotomía o una ostectomía del fémur, que es lo que hago yo para poder bajar la cadera a su posición normal, y la paciente más o menos a los 7 días postoperatorio la tenemos en esta posición. Se luxó sin ninguna maniobra aparentemente adicional, pero lo que sí evidencia es que el componente acetabular estaba flojo, no se había verticalizado demasiado. Entonces acá no había otra cosa
que buscarle darle estabilidad a esta paciente. Entonces ingresa a sala, se hace lo que se debió hacer de inicio, conseguir una buena estabilidad, se colocó su aro injerto, se puso su techo de doblar con una cabeza femoral y la paciente evolucionó de manera adecuada y hasta el día de hoy, que más o menos un año de seguimiento, no tiene ninguna luxación de nuevo. Entonces, en nuestro país, ¿con qué contamos? Primero, queremos realizar una técnica de curadas y que queremos evitar la luxación. Segundo, contamos con cabeza de 32, en algunos casos creo que ya están teniendo 36. Para pacientes ancianos, siempre pensar en utilizar prótesis mono o bipolares para las fracturas, eso es muy bueno, pero no contamos ni con acetábulos constreñidos ni con acetábulos de doble movilidad, o sea que estamos un poco limitados en lo que podríamos ofrecerles a los pacientes. Y mi mensaje al final es que la luxación de cadera primaria es baja en todos los abordajes, pero permanece siendo un problema desafiante. La zona de seguridad está evolucionando y depende mucho de los factores individuales del paciente y del abordaje. Y la estrategia de revisión va a depender de que identifiquemos adecuadamente el problema y que debe ser estratificada según las características del paciente. Y este es un factor importante que ya lo mencionó también el doctor de Revelati. La educación del paciente es un factor importante en la prevención. O sea, yo pienso que debemos prevenir la luxación. Gracias.